Bueno, pues amigos de TDN de Arcadia, continuamos en nuestra noche de viernes. Los oyentes de TDN ya conocéis esta canción, la cuadrícula de Daft Punk, de la banda sonora de Tron Legacy, porque tenemos aquí de nuevo a nuestro queridísimo Mario Peris, nuestro experto en tecnología y, por qué no decirlo, fricadas varias. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Pues tal? Nada, que Mario está aquí compartiendo también con nosotros, con nuestro queridísimo amigo Jero de Arcadia Zona 51, en este nuevo programa, sección conjunto para ambas plataformas. Muy buenas noches, Jero. Pues muy buenas noches, Raúl, muy buenas noches a toda la gente de BTDN y Vox, y el Sport Direct Radio de la FM de Málaga, y a toda la gente de Arcadia Zona 51. Muy buenas familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un viernes más, y por supuesto dar la bienvenida y saludar a Mario Peris, del cual estaba ya cansado de oír hablar a Raúl. Muy cansado, Raúl, me tienes muy cansado, tío. No, pero siempre bien, tengo que decirlo, y tenía muchas ganas, ¿no? Al igual que con Román, de tenerlo aquí ya en Arcadia con nosotros, y esperemos, por supuesto, que no sea la última vez. Así que, Mario, un placer. Igualmente, Jero. Bueno, pues hay que decir que el tema de este programa, o de esta sección, de esta intervención, pues vino a raíz del anterior libro que había escrito Mario, Donde tú vayas, donde, bueno, pues contaba las aventuras y desventuras de un padre un poco friki, que hasta dónde puede llegar para proteger y vengar a su hija. Y bueno, pues hablaba del proceso de zombificación, el proceso químico. Y bueno, pues durante aquella charla, pues quedamos en hacer un programa para explicar ese proceso y exponer de algunos de los casos que aparecen en el libro. Exacto. Vale, pues ¿los ponemos ya? Nos ponemos ya. Vale, pues habría que irnos a Haití. Todo el mundo sabe que en Haití es famoso el vudú. El vudú vino de África y al final se quedó como una religión allí. De manera que todos los esclavos tenían como algo donde arraigarse que diera miedo a la gente. Sí. ¿Vale? Entonces, esto se hizo, se hace hoy en día y se va a hacer. Porque la verdad, en un país como Haití, que es el más peligroso del mundo, el más pobre también, y no hay, digamos, iba a decir no hay leyes como aquí, pero aquí también ya sabéis cómo está la cosa. Es otro mundo parecido. Sí, ¿vale? sí. Entonces, vamos al caso más famoso, porque lo investigó un periodista que luego hizo una película y un libro, no sé, hizo una película y él escribió un libro. Se llama Wade Davis, el periodista. Y nos vamos a los años 60. Hubo un hombre llamado Clairvius Narcís, nació en el 1922 y en el 62 tuvo problemas con la familia, con un familiar o con la familia, por unas tierras. Entonces aquí hay un conflicto de intereses, ¿vale? Entre el familiar que quiere las tierras y quiere quitarse de encima a este hombre, y luego tenemos por el otro lado el brujo o bokor, que se conoce allí, que le interesa pasta del otro, que le pague, y aparte le interesa tener un esclavo. Vale, partiendo de ahí. Este hombre, el bokor, el brujo, fabrica el polvo zombie. En el libro sí que se especifica los ingredientes que lleva. Yo sí que he omitido algunos ingredientes por si no vaya a ser que algún loco le debo hacerlo y liar la marimorrena. Por zombificar al vecino o al mal vecino. No, déjate que lo que hace falta es que lo escuche Pedro Sánchez. Tú ya apague, vámonos. Antes echaban flúor en el agua, ahora van a echar polvo de zombies. No, déjate. Pues mira que, imagínate, es lo que yo te digo, si hay un loco que lo tira en el depósito del agua municipal, se lía parda, ¿eh? Sí.
Esto da para otro libro. Está claro, ya ves. Trilogía donde tú vayas. Sí. El caso es que el brujo fabrica el polvo zombie, que bueno, es una sustancia que lleva pues burundanga, lleva también a ver si me acuerdo, porque es que flipas la tetradotoxina, lo del pez globo. Sí, correcto, verdad, lo recuerdo. Y bueno, lleva huesos machacados. Hay ingredientes que sí que son activos para esto y otros que son, digamos, para darle como más misterio y más al ritual, ¿no? Sí, porque hay una serie que, digamos, realmente compone el principio activo, lo que es la pócima, y otro que son más litúrgicos, lo que es el ritual propiamente dicho, y lo que le da ese aire místico, no tan químico puro de la fórmula en sí. Exacto. La fórmula yo sí que la he puesto, como os he dicho antes, en el libro, pero por ejemplo sí que he omitido una planta que se echa, que lo que hace es abrir el poro instantáneamente de la piel. Con lo cual, si a ti te lo soplan ese polvo en una mano, te abre el poro y te entra por la piel hasta los vasos sanguíneos. Y tú ya lo tienes dentro del cuerpo, no te lo puedes sacar. Claro, no he puesto esa planta. Sí, claro. Y hay otras que no he puesto por si las moscas, porque digo, es que igual. Porque entonces, hay mucho loco por ahí. Sí, que hay mucho loco. Entonces, le hacen llegar a este hombre, a Clairvius, le hacen llegar el polvo, ya sea o que se lo comen o que lo respira, también puede entrar por la vía respiratoria, y al cabo de 2 horas o así empieza a encontrarse mal, empieza a devolver, empieza a entrarle fiebres muy fuertes. Cuando esto te pasa allí, tú ya sabes lo que te han hecho, porque es algo muy común en Haití. Y por lo menos antes lo era más que ahora. Como son los años 60, sí, la medicina no está tan desarrollada como ahora. Tú te quedas en un estado de catalepsia, de una pulsación al minuto, que es lo mínimo para sobrevivir, te dan por muerto. Claro. Entonces te entierran. El hombre lo enterraron y en todo momento era consciente, oyendo todo lo que decían, cómo le lloraban, cómo lo enterraban, cómo le echaban la arena, todo. O sea, aparte porque esto es doble tortura, por así decirlo, por decir. O sea, no te están jodiendo y tú ya sabes que te están jodiendo, sino que eres plenamente consciente en todo momento de cómo te joden. Es decir, sí. Tú estás tirado en la cama, sin embargo, tu cerebro está todavía funcionando y tú escuchas a tu alrededor y eres consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Claro, y no te puedes mover. Es que no puedes ni levantar una mano, no puedes hacer nada, ni puedes hablar. Porque se han dado casos de personas en coma que han despertado tiempo después y que decían que efectivamente, igual que tú estás comentando, para quien le pueda parecer muy surrealista, de que estaban conscientes, se sentían evidentemente atrapados, pero estaban escuchando todo lo que ocurría a su alrededor. Incluso recordaban cómo la familia discutía a su alrededor sobre si desconectarlo o no. Madre mía. Eso es la pesadilla peor que te puede pasar. Claro, esa era la gran pesadilla de grandes como, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que tenía terror a que lo enterrasen vivo. Recordemos aquella época que enterraban a la gente y ponían una campanilla en la lápida con una cuerda que llegaba hasta el interior del féretro, por si te despertaba, empezaba a pegarle tirones. Ahora, yo no sé quién lo iba a escuchar, pero... y gente que la han enterrado con el teléfono, por si acaso, que tenían ya ese miedo metido en el cuerpo. Ostras, con el teléfono móvil. Sí. La última partida del Candy Crush. Pues estaría mal. Entonces, oye, Mario, que hay yo he escuchado a muchos escritores, ¿no? Incluso la última vez que yo hablé de vudú, así de pasada, ¿no? Porque tuve la oportunidad de tomar un café con un escritor que se llama John Wolfe,
Y él ha participado, ¿no?, en un documental sobre vudú, y yo lo escuchaba decir que el vudú es simple y llanamente una religión. Sí, sí. Allí es una religión. O sea, es la religión de allí. Sí. Ojo, yo conocí, que lo hablé con Raúl, yo conocí a un brujo de estos que está aquí en España. Aquí no hace vudú, digamos. Aquí lo que hace es lo que se conoce por santería, amarres, el típico amarre o un mal de ojo y cosas así más light que a priori pueden parecer que a lo mejor estás quedándote con la gente. Pero es que este tío no viene de Haití, pero cerquita de Haití. Y a mí sí que me compraba caracoles para hacer unos caracoles gigantes que tenía yo, que criaba, para hacer, no sé, sus rituales, ¿no? Rituales y cosas. Es que no... Pero ojo, porque dice Mario que, claro, los conoce, son amigos suyos. Mario, ¿tú nunca te ha dicho tu madre que las junteras son muy malas? Pero daban dinero, y como no eran... Déjate de las drogas, ¿vale? Esto no eran drogas, yo les vendía caracoles. Caracoles, ya ahora si lo utilizan para la paella o para otra cosa. Eso ya no es mi problema, ¿verdad? Yo lo vendía como artículo de fantasía, ya lo que haga cada cual con él. Pues esto, y este hombre es el que a mí me lo contaba, lo que hacía en su país natal. Y yo me quedé fascinado. Entonces ya me dediqué a buscar información y tal, y ya con los años me decidí a escribir el libro y decidí, pues, meterlo ahí, ¿no? Meter este tema que es tan interesante. Claro, pero por ejemplo, el vudú, según tengo yo entendido, y te hablo desde la ignorancia, ¿vale?, que me da el haberme informado, ¿no?, de este tema todo lo que he podido. El vudú, tengo yo entendido que en África, por ejemplo, es también como, digamos, un conjunto de reglas éticas, por así decirlo, que a ellos les sirve para mantener unida lo que es la comunidad, veas, ancianos, niños. Vamos, que el vudú es algo que en África, por ejemplo, va más allá de todo lo que pueda venirle a la cabeza a la gente. Es donde se creó. Claro, exactamente. O sea, que digamos que allí tienen como otra percepción, ¿no?, del vudú, más allá de los rituales y de... Sí, claro. Si me permitís, voy a hacer una puntualización, porque efectivamente el vudú es una religión muy mística, con mucho de brujería, pero es como todo. O sea, el vudú tiene su parte blanca y su parte negra. Claro. Es decir, el vudú, igual que tiene rituales para zombificar, tiene rituales para que a ti no te ocurra nada, para la prosperidad, para que en tu casa no entre el mal. O sea, es una religión propiamente dicha. Es igual que el catolicismo tiene sus sectas, o estaría el satanismo, pues igual. Lo que pasa es que lo que se ha popularizado del vudú sería el satanismo del vudú, la parte mala. Es que Raúl, según decía este escritor, el vudú significa, en el lenguaje de la etnia Fon, significa espíritu, que procede de la palabra bodón, y en esa misma lengua viene a significar algo así como misticismo, místico, algo así por ese estilo. Entonces, claro, la gente, eso también tiene mucha influencia a lo que viene siendo la mala fama, ¿no? Porque siempre lo malo prevalece sobre la parte negra, prevalece sobre la blanca. Y claro, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende documentales? ¿Qué es lo que vende libros? ¿Qué es lo que vende prensa? Pues que el vudú es una religión o unos actos que se utilizan para drogar, para robar, para asesinar. Pero no nos paramos a ver qué hay más allá del vudú. ¿De dónde viene el vudú? Claro. O sea, ¿cómo se crea? ¿Cómo todo eso que se omite? Es que el problema está en que en África son más civilizados. Claro. Y hacen, pues como tú has dicho, que está lo bueno y lo malo dentro del vudú. Pero es que Haití, te vas al país más pobre del mundo y el país más peligroso del mundo, donde allí el vudú está como a malas. Sí, de hecho hubo una dictadura que duró años, y era una dictadura vudú propiamente dicha, una dictadura religiosa en función del miedo al vudú. Claro, el padre y el hijo. Si los oyentes o vosotros habéis oído, habéis visto la serie American Horror Story, ¿os suena? Sí, claro. Me suena, pero no la he visto. Sí, a mí sí. La temporada 2 sale el mago de vudú que sale, digamos, al que todo el mundo le tiene miedo. Uh-huh. Es el que estaba
que ha dicho Raúl, ese es el que mandaba allí, en Haití. El presidente de allí era. Sí, bueno, presidente por Estaba darle un Papadop. cargo. Papadop se llama. Eso, Papadop. Papadop. Sí, de hecho, voy a aprovechar a decirle a la gente que en Arcadia, precisamente ahora que tú lo has nombrado, tenemos un vídeo en el que hablamos de la dictadura de Papadop. Y la verdad que yo cuando de hecho lo hice a raíz de ver el capítulo de American de la serie, sí. Me llamó tanto la atención que digo, tengo que contárselo a la gente, tiene que conocer a la gente, pero mira, sí es verdad que en África, por ejemplo, le dan una importancia, ¿no? Dentro de lo que es la religión budista en África, ojo, en África, que lo diga la gente, le dan una importancia, sobre todo dentro del budismo, o sea, otra vez del budismo, Raúl, no me de... Sí, no, de la religión vudú le dan una importancia a la figura de los ancianos. De los ancianos. Y de hecho hay un escritor que, si no me equivoco, profesa la religión vudú, que se llama, lo tengo por aquí anotado, Amadou Ampate Ba. Y a la muerte, y antes de su muerte dejó una frase. ¿Cómo has dicho que se llamaba? No me hagas repetirlo, cabrón. No estás cabrón. No estás cabrón. Amadou Ampate Ba. Vale. Él, antes de morir, cuando le preguntan por qué importancia tienen los ancianos dentro de la comunidad vudú, él deja la frase que dice, cuando muere un anciano es como si quemaran una biblioteca. Sí. Y se considera en África todo un mantra, ¿no? Esa frase dentro de lo que viene siendo la comunidad vudú. Para que vea la gente donde puede llegar la diferencia entre la manera de ver la religión vudú de un pueblo y la manera de verlo de otro. Ahora aquí que se muera un viejo aquí y verás. Nah, te sale Yolanda Díaz haciendo así, la hija puta. Uno menos. Será cabrona. Pues yo te digo que para que veas tú la moral, ¿eh? Sí, totalmente. Parece mentira que en muchos aspectos, y esto puede sonar más o menos bestia, pero es así, muchas veces cuando lees o te das cuenta de ciertas cosas que pasan en países que llaman tercermundistas, tú te preguntas quién, y según los expertos, nosotros somos los civilizados y ellos son los tercermundistas. Y en muchos pensamientos estamos al contrario. No, pero los valores que tiene un país y los que están dejándonos a nosotros, los valores en sí, cambian mucho. Sí, el problema también es la pérdida de valores que tendríamos en Occidente o en el mal llamado primer mundo. Totalmente. Exacto. Oye, y ahí yo me imagino que, bueno, que incluso se habrá habido grandes crímenes, ¿no?, relacionados con el vudú, porque claro, inmediatamente cuando encuentran algún persona desaparecida allí en Haití o algo de este estilo, siempre se recurre al vudú. Digamos que es muy socorrido, ¿no? Sí, de hecho, ahora os contaré cuando encuentran a esta gente, ¿vale? Lo que sí que quería puntualizar era, hablando de Papadop, no sé si era él o el hijo, creo que era el padre, Papadop. Es que el hijo también, después del padre, entró el hijo y era Baby Doc. Pero el padre, cuando se presentó, era muy conocido por ser un brujo, y cuando se presentó y lo tenían que votar, creo recordar que votó el país entero a él, el país entero, y el otro opositor ni un voto, del miedo que le tenían. Hostias, o sea, no hace falta ni pucherazo, ¿no? Te lo juro, ni un voto. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y bueno, si queréis, seguimos con el enterrado. Sí. Vale, pues esto, lo entierran, el señor totalmente consciente, y a los 2 días, que nadie ya va a velar por él allí, en el cementerio ni nada, se va el brujo, o el brujo manda a alguien para que lo desentierre y se lo lleva a sus tierras. Entonces le dan una pasta que lleva burundanga, que es la escopolamina, es el principio activo, y esto sí que lo tengo apuntado porque no me acordaba. Espérate. Atropina, que es como si dijéramos adrenalina, ¿vale? Aumenta el ritmo cardíaco.
Bien, para los cinéfilos, perdón, voy a hacer una puntualización. La atropina es lo que se inyectaba en el corazón Nicolas Cage en La Roca. Anda, sí, en el final, al final. Porque es un inhibidor del sistema nervioso. Sí, pues sí que es verdad. Pues le inyectan esto y le dan la burundanga. ¿Para qué? Ya tenemos la receta perfecta del zombie. Tenemos una persona con todas sus funciones vitales recuperadas, un daño cerebral muy grave e irreversible, está semi-inconsciente y no tiene ninguna voluntad. Entonces tienes un trabajador al que no tienes que pagarle, no se va a quejar por nada, no tienes que darle de comer y va a hacer todo lo que tú le mandes. O sea, el trabajador perfecto, ¿no? Sin enlace sindical. No, madre mía, les vamos a dar les estamos dando buenas ideas, a los del gobierno. Ya veréis. Sí que hay que decir que muchos mueren en este proceso porque el daño cerebral es muy grave. Han estado a una pulsación al minuto, sin oxígeno casi dentro del ataúd. Entonces el daño cerebral, imaginaros cómo se queda uno. Se queda hecho polvo. Entonces te llevan a los campos a trabajar. ¿Y qué pasó? Que 18 años después, o se les olvida darle la burundanga a este hombre, que había que dársela cada cierto tiempo a todos para que siguieran sin voluntad, o se les olvida, o se va y se pierde por ahí, y aparece en el pueblo medio desnudo y se lo encuentra la hermana. La hermana lo reconoce y le dice: hostias, tú eres mi hermano, tú eres fulanito. Imagínate la sorpresa de la mujer. Se lo lleva a su casa y está unos años para recuperarse y tal, y volvió a morir a los 72 años. Sí. O sea, es que buenísimo, volvió a morir. Sí, claro. En el 94 volvió a morirse. Pero ahora ya definitivamente. Después había leído yo por ahí, o escuchado, no me acuerdo bien, porque el tema del proceso químico de la zombificación se podía revertir si se llegaba a tiempo. Es decir, si lo sacabas del ataúd antes de que faltase ese oxígeno y demás, porque claro, efectivamente baja las pulsaciones, pero al bajar las pulsaciones baja todo, baja el metabolismo, con lo cual también el consumo de oxígeno es mucho más bajo. Si no pasaba demasiado tiempo dentro de la caja, por así decirlo, consumiendo el poco oxígeno que hay, creo que porque el proceso lo que hacía era afectaba la acidez de la sangre. No recuerdo yo si es que la volvía más ácida o más alcalina, y por lo visto podía volver a recuperar la conciencia, recuperarse, creo que era con algo tan simple como un cocido de alubias, o sea, ya fuesen alubias o fuesen garbanzos, lo que es legumbre. Claro, y por lo visto eso volvía a nivelar el pH de la sangre. ¿Tú sabes lo único que revierte el proceso? Y lo tienen las madres andaluzas. Tienen el remedio, un pucherito. El puchero. El pucherito. Ojo que en Málaga... Mamá, que me ha doblado un tobillo, me duele el pie. Un pucherito, calentito. No, pero aquí en Málaga más el en blanco. Claro, es lo mismo, mamón. No. Un día hablaremos de la diferencia entre el puchero y el blanco, no es igual. No, pero sí. A ver, yo también había escuchado algo de ese tipo que tú has dicho, Raúl. Y no es broma, no es broma. Ya sí es verdad que yo había escuchado algo. Es más, yo también recuerdo que yo la primera vez que yo escuché hablar de todo esto fue a Iker Jiménez en Milenio 3, en la radio. Estaba él empezando en la cadena SER. Y yo recuerdo que la gente por aquel entonces, los pocos que escuchaban a Iker Jiménez, hubo muchos que se lo tomaron incluso a broma. El plato de garbanzo. No, mamón, lo de la zombificación. Ah, vale. No, mamón, estás cabrón, Raúl. Que me pincha después dice la gente que tenemos mucha guasa nosotros. Claro, es que... Y Mario, que también es aunque sea de allí del Levante, pero también
parece casi más andaluz que nosotros. Después me pincha, Mario, me pincha a mí y después me dice la gente en los comentarios. Es que tenéis mucha guasa los dos. Tiene que haber tiempo de todo, ¿no? No, pero sí es verdad que yo recuerdo que la gente incluso claro, entonces, cuando estaba en aquella época, no había el acceso a internet que tenemos ahora. Los medios no se hacían eco de las noticias de Iker Jiménez como se hacen ahora. Entonces, digamos que la gente se lo tomó un poco como a coña, como a guasa, como a invención, ¿no? De algún escritor pirado. Hombre, es que imaginaos a mí cuando me cuentan esto a mí con 20 años, sin casi informándome yo de estos temas ni nada, pues yo me quedé a cuadros. Yo primero no me lo creía, pero conforme me iba contando, o sea, mi cabeza iba a estallar. Sí. Y esperar, que a mí me enseñaba fotos que tenía en el móvil y yo veía el Cristo cristiano y todo colgado allí donde hacen los rituales, y es que me dijo que también son cristianos. Ellos, dentro del vudú también está el cristianismo. Es algo raro, pero es como una mezcla. Es claro, como una mezclanza. O sea, digamos, el vudú primigenio, digamos, el núcleo duro, emigró con la trata de negros desde África. Entonces, claro, allí ya en las plantaciones y demás, pues fue cogiendo el vudú, cosa del cristianismo, cosa de la santería, que es diferente al vudú, que no es lo mismo, y se montó esa amalgama que es la que hay en Haití, que el único que yo sepa, Jero, que pudo luchar contra ella fue Steven Seagal, señalado por la muerte. Totalmente. Ni Chuck Norris se atrevió hoy allí, que ya decís, ¿eh? Pues Cuéntanos, tengo otro sigue. caso, ¿queréis? Sí. Otro caso, este es más cortito. Este es que de repente una chica también enferma y muere, aparentemente. Como no tenía la familia bastante dinero, compran un ataúd un poco más pequeño que el que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen a la fallecida? Le doblan el cuello hasta que se lo medio rompen. Vale, pues es que, escúchame, es que cuando animales son. Animales son. Es que me estoy riendo porque cuando... No, pero es que yo me digo peor todavía, porque claro, dice, como no había mucho dinero, le compran uno más pequeño. Yo pensaba, digo, tú verás que va a decir que le compraron uno más grande y ya lo llenaría. Como cuando le compras un jersey más grande, ya lo llenará. Bueno, el caso es que la entierran, la ponen dentro del ataúd, y cuando estaban velándola en un velatorio, tenía un cirio cerca donde se ve que se derrama la cera y le cae, le estaba cayendo todo el rato en un pie y le provoca una quemadura, ¿vale? En fin, después de todo esto, la entierran y a los 4 años, creo que eran 4 años, se la encuentra otro familiar, no, miento, alguien le dice a la familia que la han visto por los campos del brujo. La familia no se lo cree o no lo quiere creer y no hacen caso. Pues al año y medio de que den el aviso, se la encuentran andando con la cabeza torcida todavía, porque se ve que el cuello estaba, digamos, claro, de esa forma, o que se lo romperían de verdad. Iba con el cuello medio roto, ladeada y con la quemadura todavía en el pie. Escucha, eso es muy de Resident Evil, ¿eh? Sí. Pues sí. Es una imagen digna de Resident Evil o Silent Hill o algo de eso. Pues ya, qué miedo. Luego aún vivió 4 años más después de todo lo que le habían hecho trabajar, el mal comer. Es que claro, es que lo tenían todo en negativo. Entonces aún vivió 4 años más como un vegetal. La tenían allí en casa. Claro. Oye, Mario, la gente ya se estará preguntando, bueno, ¿qué pasa con los muñecos vudú? Yo tengo que decir que, por lo que yo sé, en el vudú africano no existen los muñecos vudú como tal, ¿vale? Tengo que decir, en África. En Haití y eso sí. Sí, en Haití, a ver, en África, los muñecos son más propios del ritual denominado como, tengo por aquí apuntado, judú. El judú
¿vale? Y en África lo que tienen es otro tipo de muñeco, no es un muñeco en sí, es una figura que se asemeja al ser humano, que se llama Peguín, y ellos lo utilizan todo lo contrario del vudú en Haití, es para la protección, como un amuleto protector, ¿vale? Pero, ¿cómo? Me gustaría que le explicáramos un poquito a la gente qué hay de mentira o qué hay de verdad en todo lo que se cuenta sobre el muñeco vudú. Yo en verdad nunca he visto ninguno de muñecos y eso, pero sí que sé de gente que ha ido allí, concretamente a Haití, y se ha traído un muñequito de estos y la condición es que nunca puede tocar el suelo. Siempre tiene que estar en alto, atado a algún sitio, pero ese muñeco no puede tocar el suelo, porque si no puede ser perjudicial para ti. Ostras. Y créete que la gente se caga, ¿eh? Es que... Hombre, yo es que tengo un colega que se va a Haití y me trae un muñeco vudú y lo primero que lo digo es: yo también te quiero, tú muerto. ¿Dónde vas con eso, tío? No, hombre, a mí me trae un muñeco vudú de eso y le digo: mira, no me lo de mí, llévatelo al gimnasio. Llévatelo al gimnasio por mí. O sea, que estamos hablando de una religión que viéndola desde la perspectiva, ¿no? de informar, ¿no? Y de querer nutrirnos, porque quieras que no, es conocimiento, ¿no? Es una religión mucho más peligrosa de lo que la gente pueda llegar a creer, porque claro, después está el típico que piensa, bueno, esas son exageraciones de los documentales, de las películas, que como todo, Hollywood ha hecho mucho baño en todo, seguramente en el vudú también le habrá hecho baño Hollywood, pero que sí que estamos ante una de las religiones, ¿no?, entre comillas, más peligrosas del mundo. Claro, es que, a ver, hay de todo, porque casi todo lo que del vudú, que los rituales que se harán, serán mentira, porque esta gente, por sacar dinero, hacen lo que sea. Pero también te digo que están los que sí que pilotan y los que te pueden llevar a más de una vida por delante. Mucha gente, muchos políticos de Estados Unidos y de países del primer mundo iban allí a Haití a reunirse con los principales brujos para hacerles un ritual y conseguir lo que ellos querían. Bueno, así. Sí, bueno, de hecho, creo recordar que el propio Fidel Castro, ya no me acuerdo si tenía creo que ahí era santería, su propio santero. Y de hecho él lo tiene, que sobrevivió no sé cuántos intentos también de atentado. Sí. De hecho, de las malas lenguas también Raúl dice que Obama también era muy asiduo a viajar a Haití y a verse con ciertos personajes de allí que a través de varios amarres y varios conjuros, por así decirlo, pues son los que le hicieron triunfar en la política, llegando a ser el primer presidente de color que ocupó la Casa Blanca, ¿no? Pero no era el Club Bilderberg. A ver si nos aclaramos. No, es que el Club Bilderberg echó mano del vudú para hacerlo presidente. Pero es que esta gente, ¿quién nos dice a nosotros que esta gente no están todos con conexiones con santeros? Y claro, también hay que olvidar, no hay que olvidar que la política no lo es todo, o sea, siempre está esa parte esotérica, porque no se sabe bien por qué, pero los grandes gobernantes de la historia y grandes políticos y grandes personalidades, vamos a decirlo así, todas tienen de una u de otra manera relación con lo místico, con lo misterioso, todas. O sea, no hay gobernante, no hay hombre de poder, no hay mega empresario, y esto se da, ojo, mucho los grandes empresarios chinos que no cuenten con su propio oráculo y que después de consultarlo todo con su gabinete de expertos, después de consultarlo todo con la junta directiva, la última llamada es al oráculo, sea santero, sea vidente, tirador de cartas, etcétera. Aquí el problema que creo que Pedro Sánchez tiene de oráculo a Aramis Fuster, o a Rapel, que yo creo que por ahí andan los tiros, o a Sandro Rey. Yo solo os digo que miréis que el Trump ha llegado donde llegó siendo lo que es y lo que ha hecho. Y que ahora ya me lo creo todo. ¿Sabéis? De ahí ya no hay techo. Porque es que vosotros mirad, ahora repasando cosas que ha hecho el Trump y cosas que ha hecho y cosas que no ha hecho. Y conforme se comportaba,
lo machista que es y hasta dónde llegó el tío. Que si ese ha llegado ahí, yo creo que ha sido por alguna cosa de estas, del vudú, o vete tú a saber. O Garzón mismo, ahí lo tiene, del ministro de Consumo. O sea, algo ha hecho. Bueno, ese ha hecho otra cosa más terrenal. Lo que pasa es que no te lo voy a decir porque ya le he dado bastante caña al hombre, ¿vale? Ya... Vale. Eso ya para otro día. Pues nada. Pues Mario. Por mi parte ya está. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros de nuevo. Ya pronto estará aquí de nuevo otra vez, contactaré contigo para el tema del segundo libro y demás. Y aparte, esa seccioncita que decíamos que tú nos ibas a ir mandando de temas de cosas friki, de cosas tecnológicas, curiosidades y demás. Sí, pues nada, muchas gracias por invitarme y nos veremos un poquito más adelante. Venga, pues te dejo, que sé que mañana madruga y te vas pronto a la cama. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Un saludo, Jero. Un saludo, Mario. Descansa. Adiós. Adiós. Bueno, pues seguimos al ritmo de los tambores, al ritmo de la música santera en nuestra noche de viernes, en los dos canales simultáneos, tanto en TDN como en Arcadia Zona 51. Y bueno, pues tenemos esta musiquilla porque vamos a seguir con el tema. Al final nos ha gustado esto del vudú, de la zombificación que nos ha traído nuestro queridísimo amigo Mario. Y entonces pues hemos dicho, Jero y yo, bueno, con estos 25 segundos de corte de poner la música, vamos a buscar información para complementar un poquito más. Sí, porque además hemos hablado en el corte anterior con Mario de Papa Doc, ¿no? Del dictador de Haití, lo hemos mencionado, os hemos mandado incluso a un vídeo que tenemos en Arcadia. Pero bueno, ya que estamos, hace mucho frío, a la gente le da pereza, Raúl, por eso ha buscado ahora información. Pero que, por cierto, quiero decir una cosa, que ha ocurrido algo que no me gusta que ocurra, pero ha ocurrido. O sea, no podemos estar al tanto de lo que emiten los demás con lo que emitimos nosotros. Y ha coincidido que justo este sábado pasado, Espacio en Blanco, el gran Miguel Blanco, pues ha hablado en su programa sobre vudú y zombificación. Entonces, bueno, evidentemente no pasa nada. A veces ocurre, a veces nos pisamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hacemos nuestro programa, como siempre hemos dicho. Tenemos el tiempo que tenemos, lo hacemos para echar el rato, vernos, aprender unos con otros y compartirlo. Quien busque algo más específico, científico, teórico, práctico, no hace falta que me lo diga en los comentarios. Ya sabemos que está el programa de Espacio en Blanco de la semana pasada, que está en iVoox, que bueno, que quiera que vaya y lo escuche y coja toda la información adicional que quiera ahí. Y además tengo que decir a la gente que este programa, ¿no?, está grabado en 2 días completamente diferentes, incluso entre el primer corte y con Pablo Peri, con Mario Peri, y han pasado varios días. O sea que es que no es que hayamos cogido la idea de Espacio en Blanco, la hayamos traído nosotros aquí, no. De hecho, cuando grabamos la primera parte todavía no se había emitido Espacio en Blanco y estábamos ahí. Efectivamente, y el lunes en mi trabajo estoy escuchando podcast, termino, paso a Espacio en Blanco y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, cosas que pasan que es normal, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos nosotros ser siquiera competencia de Espacio Blanco. Fíjate que no lo podemos ni plantear, evidentemente. Las diferencias que puede haber del contenido de esa rigurosidad, evidentemente Miguel Blanco se come de esto y nosotros no. Correcto. Entonces nosotros es un hobby, pasarlo bien, es compartirlo con quien quiera estar ahí al otro lado escuchando o viéndonos en YouTube y ya está. Y bueno, y darle pues esa cosilla que tú y yo sabemos que le damos los de aquí abajo.
los de Andalucía. Que hay una cosa que ahora que la estoy viendo aquí en mi espalda, hay mucha gente que me pregunta ¿qué ha pasado con la taza de Arcadia? Que se ha roto. No, sigue aquí, está aquí detrás, la taza de Arcadia. ¿Qué desde que la sacaba para beber agüita? No se ha roto, sigue aquí, ¿vale? Vale, o sea, la tenemos todavía localizada. Sí. Bueno, pues hay que decir que eso, vamos a continuar con el tema del vudú. Voy a hacer una pequeña intro, si me permite. Sí, claro. Porque, bueno, hay que decir que a falta de estadísticas fiables, bueno, pues se habla de más de 30 millones de seguidores en todo el mundo del vudú, posiblemente más. En los países africanos donde germinó, en la bahía de Biafra y todo el Golfo de Guinea, en lo que son hoy Nigeria, Benín, Togo y Ghana, el cristianismo y el islam conviven armoniosamente con esta religión tradicional. Es muy común encontrar personas que practiquen el cristianismo y el vudú al mismo tiempo. Incluso hay muchos que esconden su verdadera devoción por el vudú tras su islamismo o catolicismo, simplemente por sentirse más aceptados dependiendo del lugar en el que vivan, especialmente si es en las ciudades. Hay que decir que vudú significa en el lenguaje de la etnia Fon espíritu, procede de la palabra Bodón en esa misma lengua y viene a significar algo así como místico. Eso, correcto, Raúl. Además, te lo quiero agradecer porque estos datos que tú acabas de dar, yo los di a vuela pluma en el primer corte. Efectivamente. Y no sabía yo si estaba metiendo la pata o no, pero tú lo acabas de... que estaba yo ahí con el come, dijo, joder, si he metido yo la pata. Pero no, ha quedado confirmado empíricamente. Correcto, pues te lo agradezco y además, como bien decíamos en el primer corte, dependiendo de en qué zona del mundo estemos y podamos encontrar practicantes de vudú, pues se usará para cosas buenas o cosas malas, porque también nos va a contar Raúl que el vudú pues, puede tener sus cosas buenas también dependiendo de la zona y para lo que se use el vudú. Sí, porque aprovechando lo que tú acabas de decir, voy a hacer una apreciación, y es que el vudú es una religión principalmente meramente animista, que cree en la presencia de los espíritus en todo lo que nos rodea. Ojo, que esto es muy de la religión japonesa, que también que hay espíritus en todos lados. Tú vas por el campo y hay un espíritu en la planta, hay un espíritu en el puente, hay un espíritu en la cascada, pues igual. Rocas, plantas, animales, todo lo material en general está cargado de un ente casi divino que es constantemente, está en todo momento en contacto con los vivos. Todo posee un alma, poderosas fuerzas invisibles gobiernan el mundo y las propias vidas que se manifiestan claramente a los no muertos. El vudú venera la energía creativa o a fe y no hace una separación entre el mundo material y lo trascendente. Es decir, ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, conviven. Y además resulta cuanto menos curioso, Raúl, o al menos a mí me resulta curioso cómo Haití, y tengo que aclarar esto porque hay mucha gente que todavía piensa que Haití está en la India o algo de eso. No, Haití está en el Caribe. De hecho, comparte la isla, la española, creo que era, con la República Dominicana al este o al oeste. No me acuerdo ahora mismo. Que tengo un mapa mundial aquí, lo estoy viendo. Al este, sí. De hecho, se dice que Haití fue la primera tierra realmente que pisó Colón. Sí, correcto, se dice. Pues resulta curioso que comparta esa parte de espiritualidad, entre comillas, con los países asiáticos, con China, con Japón, sobre todo con China, que comentamos ya en el programa que hicimos antes de Colón, y ya comentábamos que muy posiblemente gracias a un mapa que mostramos en pantalla a nuestros queridos amigos, pues puede ser, y esto puede ser una de las suposiciones, entre comillas, que hagan pensar que posiblemente los orientales fueron los primeros, efectivamente, antes que Colón, en pisar estas tierras, ¿no? Puede ser, todo es posible, ¿por qué no? Sí. Pero es cuanto menos curioso, ¿no? Al menos esa parte de la espiritualidad. Sí, y bueno, pues si quieres te puedo aportar algún datillo más antes de que te metas tú en esa dictadura del terrible Papadoc. Bueno, pues a diferencia de otras religiones, el vudú no tiene un libro único, es decir, no tiene una Biblia, no tiene un Corán, no tiene un manual de instrucciones
para interpretar los preceptos sociales y morales como hemos dicho, como podría ser el Corán o la Biblia. Precisamente este hecho, el que no haya fuentes escritas de mitología, teología o filosofía, han sido uno de los impedimentos para que se haya producido una unidad en torno a lo que se considera propiamente dicho como vudú y para su expansión de forma unitaria. Por eso, en América, Sudamérica especialmente, Cuba y demás, Haití tiene esa mezcolanza de lo que es ese vudú primigenio con otras religiones, por eso ha derivado en lo que sería también la santería. Tenemos el palo yoruba, tenemos el yoruba, el palo mayombe, a esa mezcolanza, pero que todo al fin y al cabo sale de la misma raíz. Sí, además es muy curioso porque cuanto más te pones a indagar, más curiosidades salen en torno acerca de esta religión, vamos a decirlo así, es una religión y oye, no queremos que se ofenda a nadie tampoco, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y bueno, resulta increíble cómo el personaje, ¿no?, que traemos a continuación, que es Papa Doc, François Duvalier, para quien no le suene Papa Doc, pues dejó el país sumido en la más absoluta miseria, y no es que lo dejara precisamente en manos de una persona mejor, porque lo dejó en manos de su hijo, Jean-Claude, que creo que se llamaba Jean-Claude, y personaje que me extraña que no se hayan hecho ya ninguna serie, ninguna película de este tío. Yo al menos no la he visto, pero... Es que es un tema muy controvertido, ¿sabes lo que te quiero decir? Y además estamos tocando la religión, estamos tocando una religión que está muy demonizada, aunque veremos también que no tiene el porqué. Y es cierto que Papa Doc creó esa dictadura, ese reino del terror, valiéndose precisamente de que el vudú, su parte mala, lo que es el judú, pues se vale eso del terror, de infundir el terror y de la zombificación, cosa que ahora aclararemos con el tema de Papa Doc, qué ocurrió durante esa época. Yo lo he titulado esta sección, o este apartado, ¿no? Hambre, terror y vudú. El Haití de Papa Doc. Toma ya. Espérate, que subo la música. Venga, dale ahí. Proceda. Bueno, pues Haití todos sabemos que fue el primer país latinoamericano en liberarse del colonialismo. Concretamente fue en enero de 1804, pero a su vez figuras como el más desgraciado también surgieron, y la verdad es que ningún otro ofrece una trayectoria similar, tal de pobreza, muerte y penuria, ¿no?, que el presente no ha conseguido enmendar, porque aún a día de hoy Haití es uno de los países más pobres y con una tasa de muerte y de droga, de todo, ¿no? De todo lo más malo que te puedes imaginar, pues Haití... Dicen que es de los lugares más pobres del mundo. Sí. Además, entre desastres naturales, golpes militares, gobernantes tiranos, su historia está hecha a base de todo esto, ¿no? Entre estos últimos, entre estos tiranos, ¿no?, se distingue la figura del personaje del que vamos a hablar ahora, que ya hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de la noche, que es François Duvalier, conocido como Papa Doc, quien tras 13 años en el poder dejó el Estado, como hemos dicho, en herencia a su hijo Jean-Claude y a sus 4,7 millones de habitantes sumidos en la miseria, el miedo y el fanatismo. ¿Era un régimen comunista? Por lo que me dice, se parece mucho. Sí, totalmente. No, era comunista, sí, era comunista, o al menos él decía que era comunista. Vale, pues sí, bueno, el comunismo tal y como nosotros lo conocemos, o sea, el comunismo para los demás menos para el que está arriba. Exactamente. Vamos a poner un poquito a ver este señor que nace en 1907. François Duvalier descendía de una familia de agricultores, una familia humilde. Y bueno, la verdad que desde la escuela primaria ya daba, ¿no?, sobradas muestras de ser un ser sumamente inteligente, como suele pasar
con todos los tiranos y con todos los sociópatas y megalómanos, a excepción de Pedro Sánchez, por desgracia, porque si este señor fuera inteligente, pues ya habría hecho algo útil por el país. Pero bueno, vamos a... Por cierto, el otro día le preguntaron a Biden quién era Pedro Sánchez y le dijo que era un ministro mexicano. O sea, yo ya es que no lo conoce ni su casa. Es que le preguntaste a quién fue. No, el otro día un periodista le preguntó a Biden Biden, sí. Que quién era Pedro Sánchez y dijo que era un periodista mexicano. O sea, porque, por cierto, ojo, que saliendo un poco del tema, como es habitual, como es la tónica, el peligroso era Trump, ¿vale? Se ha tirado 4 años en el poder, pero que está a punto de desencadenar una guerra a día de hoy de la grabación con Rusia, es Biden, que ha necesitado solamente 1 año y 2 meses. Ojo, y no contento con eso, ahora Pedro Sánchez, después de lo de Marruecos, Pedro Sánchez se ofrece a mandarle cazas a Estados Unidos en apoyo a la guerra Otra lamida de pelotas del rastrero de Pedro Sánchez al presidente de Estados Unidos. Siga usted, por favor, caballero. Y siguiendo con el impasse, porque ¿se ha pronunciado ya Javier Bardem con el no a la guerra? No. Ahora no. Ahora como está el que le gusta, ahora no. Claro, ya no. Ya ni Évole, ni Ana Pastor, ni Ferreras, ni que por cierto tengo que decir que nuestro amigo Alvise Pérez está en juicio con Ana Pastor y con Ferreras. Correcto. Los capos de la mafia de la televisión. ¿Vale? Así que desde aquí siempre apoyamos a Alvise Pérez. Y bueno, vamos a seguir con el tema que nos calentamos. Sí. Ya tenemos idiocracia pronto, así que la gente ahí no podemos desahogar. Bueno, como digo, ya en la escuela daba muestra de ser un ser muy inteligente. Esto es un hecho que le abrió las puertas de la Universidad de Haití. Estudió medicina. Y bueno, la entrega del joven médico en su lucha contra el tifus, el paludismo o la malaria le granjearon la simpatía y el cariño de la gente modesta que les rebautizó como Papá Doc. De ahí le viene el nombre. Llamado Papá Doctor. Claro, Papá Doctor o el Doctor Papá, que era un hombre que estaba llamado a ejercer el cargo de director general de la Sanidad. De hecho, en 1949 asumiría el Ministerio de Sanidad y Trabajo. Recordemos que asesinos como el Che Guevara también fue ministro de su país, en este caso ministro de Economía, si no recuerdo mal, pero no por ello deja de ser un asesino, un homófobo y un despotano en general. A la sazón de todo esto, la sociedad de su país se hallaba dividida entre personas de color y mulatos, ¿no? Duvalier, que era criollo, tomó partido por los primeros, o sea, por los afroamericanos, que era la clase más desfavorecida, ¿no? A los mulatos el color de su piel les dispensaba no pocos privilegios, como la gerencia de algunos negocios o el acceso a los puestos oficiales más influyentes. Resumiendo, que los más blancos eran los privilegiados y los negros eran, digamos, los que tenían los cargos de segunda, los que tenían los puestos menos remunerados, en fin. Había un racismo, ¿no? Ya en el país. Tras una etapa especialmente convulsa en la que se sucedieron 5 presidentes en un solo año, llega el momento en que Duvalier se presenta a las elecciones presidenciales de septiembre del 57 y su victoria lo convirtió, por tanto, en presidente y jefe del Estado. En principio, por un periodo de 6 años. Estuvo 13. Sí, pero ¿te das cuenta cómo... y me preocupa por la parte que nos toca si lo extrapolamos aquí a España, que todos estos sonaos llegan al poder a través de las urnas? Sí, bueno, Hitler llegó al poder también Hitler, Mussolini. No, es que después dice la gente después dicen los colgados esto que nada más que atacamos a la izquierda y que somos unos fachos creadores de odio. Yo siempre lo digo, nosotros le damos a todos los lados y a todo el que lo haga malamente, sea de derecha, izquierda o centro, pero mi hermano, si es que lo que tenemos ahora y lo que ha habido en la historia es que eso es para matarlo, y que son peores muchas veces.
Es que es así, o sea, los desequilibrados y los megalómanos y sociópatas estos, pues siempre llegan o intentan, ¿no?, hacerse ver que son demócratas, que están ahí para ayudar y servir al pueblo, todo lo contrario. No, y a lo mejor esa era su idea inicial, hasta que tocan el dinero. Y algo tiene el tacto del billete que cambia la forma de pensar. Ya lo decía Quevedo, poderoso caballero don dinero. Correcto. Bueno, pues durante sus primeros 6 meses de mandato, digamos que fue con prudencia, ¿no?, con el ánimo de mejorar o hacer creer que iba a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pero fue que poco a poco Papa Doc se fue acercando a la religión vudú, se volvió cada vez más pujante y acabó convirtiéndose en Huwan, que viene a ser un sacerdote, lo que incrementó su popularidad entre las clases más humildes. Ajá. Claro, ¿qué pasa? Llega al punto que tú te das cuenta que en tu país la gente más humilde es mayoría. Sí, claro. Obviamente. ¿Y qué religión profesa la gente humilde? El vudú. Pues yo me tengo que acercar al vudú para ganarme su confianza, para ganarme su voto, por así decirlo. Claro, pero lejos de comprometerse en exclusiva con la que él llamaba la secta de los zombies, pactó también con la jerarquía católica, con la que suscribió un acuerdo por el cual el Vaticano le concedería a François Duvalier el poder de nombrar a los obispos y párrocos de su país. Vale. Fue en 1963 que su autoridad se refuerza, cuando el resto de formaciones políticas fueron ilegalizadas. Y la suya, el Partido Unidad Nacional, quedó como formación única y exclusiva del país. Unidad Nacional, ¿no? Curioso paralelismo. Unidad Nacional. Yo no digo nada, pero... Lo dices todo. Vamos a ver. Seguimos que nos calentamos. Sí, ya te digo que luego tenemos ya la idiocracia, ya ponemos tú y yo. A ver, la lucha contra la delincuencia, que arreciaba, ¿no?, a causa de la pobreza y el hambre, fue una de sus prioridades, entre comillas, ¿vale? Prioridades. A su vez, la ineficacia que mostraba la policía le impulsó a crear una propia, conocida como los Tontons Macuts, los tontos macutus. Así dicho rápido. Vale, los tontos macutus, integrada por antiguos bandoleros, personas sin formación ni escrúpulos algunos, pero disciplinados y fieles a su creador. Imbuidas de las creencias del vudú, estas milicias actuaban convencidas de su misión. Ostras, o sea, es que no hay nada peor que un loco convencido al que le estén pagando un sueldo. O sea, estamos hablando de una especie de... Es que si te fijas, todas las dictaduras tienen otra cosa en común. Es lo que debe decir, todos crean su propio cuerpo interno de policía. Exactamente, Hitler, las SS. Que teníamos los grises. O las Gestapo. Aquí teníamos los grises. En Italia creo que tenían los camisas negras, creo que eran en Italia. Sí puede ser, sí. Creo que era, te lo estoy diciendo a abuela pluma. No sé, es algo que y me hace pensar que este señor, pues más que comunista, pues yo creo que era... no, tenía una mezcla, este señor se había dedicado a coger todo lo que le interesó de las dictaduras más grandes o más sonadas de la historia, y fue de esto hasta aquí, esto de aquí, esto de aquí. Y cogió lo que le interesaba, hizo su propia dictadura zombie, o su propia dictadura Frankenstein. Y bueno, la cuestión es que para él le fue bien. Sí, porque desde el Palacio Presidencial, que se sitúa en el centro de la capital, en Puerto Príncipe, el presidente pues impartía unas órdenes cada vez más despóticas que los llamados tontos macutos, vamos a decirlo, ejecutaban con tanta celeridad como dureza. Sí, bueno, yo te voy a dar un dato que te voy a dar buena pluma, pero no sé si lo tendrás tú ahí. Creo que durante el reinado del terror de Papa Doc llegaron a desaparecer más de 150.000 personas. Sí, además. De las cuales 15.000, al menos 15.000, fueron zombificadas.
para tenerlo como mano de obra esclava. Y de ahí es donde viene ese reinado del terror, del miedo a que en cualquier momento tú o tu familiar más directo pudiera ser zombificado. O sea, allí en Haití te prefieren muerto antes que zombificado. Sí, además Duvalier, digo, que era un ser que no le importaba, ¿no? Dar ejemplo con sus propios ministros, incluso a quien no dudaba en abroncar, en echar la bronca en público. Y más de una vez se cuenta que se ha levantado durante alguna reunión de ministros y ha bofeteado en público a algún ministro que ha dicho algo que no le haya gustado a este señor. O sea que... Aquí dice un ministro algo que no ha gustado a nadie y encima le aplauden, lo reafirman más todavía. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, digamos un señor que no aceptaba la crítica ni toleraba la libertad. O sea, él vivía, ¿no?, con el miedo a una conspiración o a un golpe de Estado que lo derrocara. O sea, y reprimía cualquier discrepancia mediante un cuerpo paramilitar para el que no regían las leyes. O sea, claro, entre 30 y 60.000 personas fueron asesinadas bajo este régimen de terror. O sea, sin que nadie investigara o juzgase a los culpables. Y todo esto sin contar a los miles de personas que tú has dicho que desaparecieron, entre comillas. O sea, sabemos que con 60.000 personas fueron asesinadas. Esas son las que se han contado, pero las que no se han contado. Claro, es que es algo muy común lo que tú estás diciendo. Es decir, llegas al poder y una vez que llegas allí, lo que ya no quieres es perderlo, que es de donde viene todo. O sea, el miedo a perder el poder, esa paranoia a ser derrocado, a un golpe de Estado, a que te asesinen, te quiten de en medio, porque es lo que lleva a ese reinado del terror y a esas barbaridades sin fin. Sí, mira, de hecho es una anécdota en cierta ocasión en que tras el intento secuestro fallido el secuestro de los hijos de Papadoc en el año 63, pues mandó buscar al opositor de las ideas de Papadoc, que era François Benoit. Y bueno, su cuerpo de seguridad, los Tontons, se dirigieron a la casa de los padres de Benoit, que era hijo de un juez, y tras registrar todos los rincones de la casa sin poder localizarlo, mataron al padre, mataron a la madre, a una amiga de la familia que estaba de visita y a 3 empleadas domésticas, sin preguntar. Vale. Y resulta que el señor Benoit, como sabían que iban a ir a por él el primero, pues se refugió en el momento que se enteró del intento de secuestro de los hijos de Papadoc, pues se refugió en la República Dominicana, en la embajada. Ajá. Vale. El gobierno de Estados Unidos, pues trataba a Duvalier con la máxima consideración, sin hacer los mayores esfuerzos por sacar del país la pobreza. Porque Estados Unidos no tenía allí nada que le interesara, básicamente. Correcto. Eso para sus vecinos para Estados Unidos, pues ellos constituían una gran ventaja, ¿no? Mantener la amistad con una isla próxima a Cuba, en la que el comunismo no tenía nada que hacer, o eso dicen. Bueno, para no tener nada que hacer lleva 60 años allí metido y no hay quien lo saque. Pero bueno, el régimen haitiano no permitía a nadie mostrar sus simpatías marxistas ni mantener contactos con La Habana. Ahí tenemos los ideales de Papadoc, que como he dicho, yo creo que más que comunista, este señor pues cogió los ideales más de Mussolini, de Hitler y de Franco, sobre todo de los dos primeros, de Mussolini y de Hitler. Y bueno, ¿ya hasta qué punto llega la soberbia de Papadoc? Pues hasta el punto de que en 1964 cambió la Constitución. De hecho, todos los miembros del Parlamento estuvieron de acuerdo, ya que él había sido el que los había nombrado a dedo. ¿A qué me suena a mí eso de nombrar a dedo? Es verdad, es raro, no suele ocurrir. Claro, se proclamó presidente vitalicio. Forever. Esto como quiere hacer nuestro megalómano favorito, que es ya tiene planes para 2030. Y para 2050, ¿no te acuerdas que sacó la Agenda 2050? La Agenda 2050, o sea que yo no sé... Este señor, si se piensa que va a estar ahí toda la puta vida, pero bueno, ya te diremos algo en el próximo Idiocracia, que vas a cobrar.
Pero bueno, sí, no. Pero bueno, la dureza del régimen haitiano aumentó de forma dramática, ¿no? Por así decirlo. Tal como expone Vicente Romero en su libro Tierra de Zombies, donde relata la ejecución pública de 16 opositores al régimen. 16. Duvalier invitó a este acto frente al Palacio Presidencial, al cuerpo diplomático, al gobierno en pleno, a los presidentes de las instituciones del Estado, a los alcaldes y a otras personalidades de la vida pública. Cuando sus invitados estaban ya acomodados y los condenados en fila, Duvalier, ataviado con un frac negro, cargado de condecoraciones que se había puesto él mismo y tocado con un sombrero negro de copa, hizo acto de presencia. Se escuchó el himno nacional y tras el pelotón recibió la orden de disparar a uno tras otro que fueron cayendo hasta que los 16 habían caído. Según algunas versiones, fue el propio presidente el que sacó su pistola y disparó a los dos cabecillas e instigadores. Cuando concluyó la ceremonia, se recogieron los cadáveres, salvo el del considerado jefe del grupo, a quien Duvalier mandó llevar al aeropuerto y colgarlo en un lugar visible donde permaneció 5 días. Hay una parte que me ha llamado especialmente la atención del relato y es las condecoraciones que se puso él mismo. Sí. ¿Vale? Porque esto es como aquí donde vivo yo, aquí en el centro, donde estoy yo ahora mismo, hay una mercería, ¿vale? Que vende de todo, vende artículos de cofrades de Semana Santa y demás, y entre toda esa gran variedad de batiburrillos de cosas que vende, también vende efectos militares y venden medallas. Entonces eso es como ir tú con la tarjeta a esta mercería, decirle, venga, dame 15 medallas, que me las voy a poner en la solapa que tengo una cena importante de la semana que viene. Correcto. Y este hombre hizo exactamente eso. Sí, o sea, todas las condecoraciones que tiene este señor, pues, son impuestas, autoconcedidas, ¿no? O sea, ese no era ese era Magic Andreu. Sí, también. Lo que hacía Magic Andreu, que salía el bruto y se ponía la medalla. Bueno, pues este señor, pues la verdad que durante mucho tiempo estuvo instaurando, ¿no?, el terror en su país y bueno, en febrero de 1986, con una población cada vez más descontenta, ya que su hijo, ¿no?, tomó el mando y su hijo no mejoró la cosa. No, digamos que las mismas tácticas de su padre pervivirían los 15 años que permaneció en el poder Jean-Claude Duvalier, y fue, como digo, en el 86, en febrero, el golpe militar del general Henry Namphy y la falta de apoyo de sus socios de Washington obligaron a la familia Duvalier a dimitir del gobierno y abandonar Haití. Varios países, entre ellos España, le negaron el exilio y finalmente se instaló en un elegante apartamento en la Costa Azul que, según algunas fuentes, se llevó consigo 1.200 millones de dólares del gobierno haitiano. Así que, tras varias elecciones y otros tantos presidentes, la estabilidad política de Haití sigue siendo una quimera. Confiado en los efectos de la amnistía, Jean-Claude regresó a Puerto Príncipe, donde esperaba ser recibido con los honores del pasado, encima con 2 cojones, ¿vale? Sin embargo, fue procesado y permaneció confinado un tiempo, abandonado por todos, esperando recuperar el poder hasta que murió de una enfermedad cardíaca, o sea, murió de muerte natural, el 4 de octubre de 2014. ¿Qué digo yo? Ya podían haberlo zombificado. No, una plantación. No, es que este señor encima utilizaba, ¿no?, el tema del vudú. No lo utilizaba, digamos, como... Para lo único que lo usaba era para, digamos, meter miedo. Para usar el miedo, ¿no? Y para su ejército personal. Para los tontos macutos, para que la gente me entienda. Para los tontos macutos.
Que el nombre tiene cojones, Tonton Macuts. Bueno, la cuestión es que, como hemos visto en Haití, de la mano de Papa Doc, el vudú para lo que sirvió fue para cerrar un yugo en torno al pueblo, en torno a la población, a través del miedo. Claro, estamos hablando de una población pobre, ignorante, muy supersticiosa, que le tenía muchísimo miedo, ¿no? A esos sacerdotes vudú. Y claro, lo primero que hace este señor para decir, pues claro, no vayamos a olvidar que en el vudú los sumos sacerdotes o los sacerdotes son los que más poder tienen, ¿no? Desde la antigüedad. Entonces, François Duvalier se aprovecha de ese miedo y superstición de la gente para hacerse sacerdote, se arrima al vudú para ganarse la confianza del pueblo. Y es cuando la gente pues le tiene el respeto y le tiene el miedo que eso infunde, ¿no? Claro, pero como te digo, mientras que en Haití se utilizó el vudú para subyugar al pueblo, hay que decir que históricamente el vudú pues, ha sido una religión emancipadora, propiamente dicha, a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente. Claro, por esa razón, los franceses, dueños de esclavos, consideraban al vudú como una amenaza y por eso también pues, ha sido groseramente distorsionado por colonialistas blancos y políticos haitianos, así como líderes espirituales. De hecho, los espíritus del vudú inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace ya más de 200 años, por la que Haití se convirtió en la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos y en la primera en abolir la esclavitud. Fue durante un encuentro religioso y político que esclavos africanos y criollos organizaron una insurrección contra los dueños de las plantaciones en agosto de 1791. Esa famosa reunión nocturna, conocida como la ceremonia de los Bois Caimán, fue una tremenda hazaña de organización estratégica, dado que unió a los africanos de las distintas plantaciones y a diversos grupos étnicos. En esa ceremonia clandestina, un líder llamado Duty Bookman dirigió un juramento para luchar por la libertad y una sacerdotisa llamada Cecile Fatiman consagró el voto cuando les pidió protección a los espíritus ancestrales africanos durante la batalla que vendría. Debajo de un árbol sacrificó a un cerdo negro como ofrenda a esos espíritus. 2 semanas después, los rebeldes prendieron fuego a los cultivos y envenenaron los pozos de agua, lo que dio inicio a la Gran Revolución. Los dueños de esclavos en toda América, aterrados, reaccionaron reprimiendo con mucha más fuerza todas las prácticas religiosas inspiradas en África. Hicieron circular historias que vinculaban a la religión con sangre y violencia, imágenes que perduran hasta el día de hoy. Ojo que esto se parece mucho a algo que ya estuvimos hablando aquí de la leyenda negra española. Es decir, algo no me interesa, lo tiro por tierra. Bueno, eso se sigue haciendo ahora también. Sí, pero te quiero decir que la mala fama del vudú ya viene igualmente, también viene de lejos y por los intereses que tiene, por el tema de ese miedo a que los esclavos se vuelvan contra mí. Totalmente, o sea, también impera bastante el miedo a lo desconocido, el miedo a la ignorancia. Claro, y además hay que decir que, bueno, respecto a la satanización del vudú, las imágenes exóticas y negativas sobre el vudú pues reaparecieron cuando Estados Unidos expandió su influencia en el Caribe durante el siglo XX. Estados Unidos, como tú bien has dicho antes, ocupó Haití y otros 7 países caribeños entre 1898 y 1934. Los estadounidenses pues tenían en la mira a Haití para desarrollo industrial y tecnológico y como lugar para explotar mano de obra. Mira tú que bien les venía aquí lo de la zombificación, para el tema de la mano de obra barata. Claro. Las representaciones distorsionadas del vudú pues se volvieron un arma política para apoyar el control de Estados Unidos. Ojo, fíjate, o sea, distorsionamos la religión para apoyar el control de un país tercero. Durante la ocupación de Estados Unidos, los practicantes del vudú fueron retratados como caníbales y fieles al demonio y fueron
relacionados con los ciudadanos más pobres de Haití que resistían la invasión extranjera. El teniente de Estados Unidos, Faustin Wilkus, llegó tan lejos que hasta se nombró como gobernador de una pequeña isla en sus memorias de 1931. The White King of la Gonef Wilkus, toma, escribe, ya no lo repito como tú dices. No. Tenemos órdenes desde el cuartel general de hacer un informe que nos lleve a tomar medidas punitivas penales contra todos los sacerdotes y sacerdotisas del vudú. El culto del vudú es el vehículo de la magia negra, la blasfemia y la traición a Haití. ¿Qué te parece? Y se queda y dormirá tranquilo por la noche el cabrón. No, dormía súper tranquilo, ya tú, se autoproclamó otro que tal baila. Gobernador, claro. La cuestión es que con el paso de los años los estadounidenses destruyeron sistemáticamente los templos del vudú, los tambores sagrados y los altares, y reprimieron de manera violenta a los antiimperialistas haitianos. Una letanía de libros y películas creados durante la ocupación de Estados Unidos pues dibujaron imágenes racistas de los haitianos y del vudú, que todavía a día de hoy pues orientan nuestras percepciones sobre Haití y la manera en que tratamos a ese país. Claro, es que eso es lo que comentábamos antes con Mario, ¿no? Que bueno, lamentablemente, gracias a documentales, ¿no? Y a películas, sobre todo documentales que se han puesto tan de moda, ¿no? En los últimos años. Sí. Pero bueno, ya esto viene de largo, esto no es de ahora. Hay muchos documentales que supuestamente van a hacer investigaciones. Incluso hay veces que hay algunos que afirman que se han rodado y se han grabado en Haití, pero mentira, no han pisado Haití, están hechos aquí incluso en España o en Europa, y te venden que son allí en Haití. Y claro, si tú coges y te vas a un suburbio, ya no voy a decir Europa, pero te vas a un suburbio de un país africano donde la mayoría, el 80 o 90% de la población es de color, pues claro, va a pasar que estás en Haití perfectamente, porque nadie va a venir a decirte a ti que no estás en Haití, porque de España en Haití habrán estado de 10 personas, 4, y de los 4, 2 solo están inventando. A ver, lo que me vengo a referir es que la percepción que tenemos aquí del vudú en Europa, por ejemplo, es muy distinta a la que en la mayoría de las ocasiones nos muestran en películas, documentales o series de televisión, ¿no? Cada director de cada documental o cada persona que está detrás de un documental, de una película o de algo de esto, sabe lo que quiere vender. O sea, tiene una percepción o tiene un pensamiento. Pero claro, si yo siempre he sido de la opinión que si tú vas a hacer un documental, tú vas a informar o tú vas a poner o vas a hacer una película, no te voy a decir que seas una enciclopedia, que me lo digas todo fielmente, pero vamos a hacerlo lo más cercano a la realidad posible, ¿no? Claro. No podemos distorsionar la realidad. Sí, totalmente. Bueno, pues para finalizar yo por mi parte esta ampliación de lo que nos había comentado Mario al principio del programa, bueno, pues decir que dentro del grupo de religiones africanas donde podemos englobar el vudú, pues solo los Fon, Yoruba y Binis tienen una cosmogonía definida y jerarquizada. En ese panteón cada uno de los dioses domina una parte de la naturaleza y de sus fuerzas, así como también a los pueblos, naciones y personas individuales, entre los que se incluyen todos los antepasados. El dios creador es una figura andrógina denominada para los Fon como Magulisa, del mismo modo que los Yoruba la denominan Olodumare. Te voy a repetir, Olodumare, me lo he aprendido. Este dios es la cúspide de la pirámide, gobierna toda la creación y ejerce soberanía sobre las demás divinidades, espíritus de la naturaleza, antepasados y hombres. Magulisa u Olodumare ejerce su hegemonía pues sobre otras 260 deidades. Ojo, orisas o loas en el panteón vudú.
Cada una de ellas es la responsable de cada uno de los territorios y lugares existentes, así como de todas las creaciones y expresiones de la naturaleza. Árboles, rocas, animales, ríos, encrucijadas, tienen un fuerte componente ligado a los elementos, viento, fuego, tierra y agua, así como un oráculo más sofisticado quizá que el de los taoístas, que decíamos de la religión japonesa. Y bueno, pues te voy a desglosar un par de estos orisas o loas. Tenemos a Dazodji, el hijo mayor al que se le confió la tierra, el orisa de la riqueza o prosperidad. Sogbo, segundo hijo de Magu, a cargo del cielo, trueno o rayo y la lluvia. Bu, dios del océano. Gu, dios del hierro. Awe, quinto hijo de Magu, responsable de supervisar la agricultura y los bosques. Jo, dios de la invisibilidad y el aire, y uno de los más importantes por ser el enlace intermediario entre los demás dioses hermanos y su creador padre-madre, sería Legba, hijo menor de Magu, que casi no recibió ninguna dote porque fueron recibidas entre sus hermanos mayores. Esto explicaría su naturaleza celosa. Sin embargo, se le considera el protector de la ciudad o el país siempre que se le hagan ofrendas con regularidad. Es decir, si no se le atiende, pues puede ser destructor y bueno, puedes enviarte una inundación, un terremoto, etcétera, etcétera. El tema de los muñecos vudú que habíamos comentado al principio, con bueno, lo que es dentro del vudú, en sí no existe el muñeco vudú. Y más como lo hemos visto, por ejemplo, en películas como Indiana Jones y el Templo Maldito, ese muñeco vudú para hacer el mal. Sí hay representaciones humanas o humanoides que sí son de corte protector y que, como bien explicó Mario al principio, no debe de tocar el suelo, por eso siempre se cuelgan o se colocan en altares. De hecho, se dice, se oye, se cuenta por los mentideros, como ya, sí. Que se me ha olvidado mencionarlo, que Papá Doc siempre llevaba una muñeca vudú consigo. Claro, en plan de para su fortuna, para su suerte, de ahí explicaría que no tuviera ningún golpe o que pudiera solventar los supuestos golpes de estado que claro, llevaba el muñeco vudú, pero como protección, no para que lo estamos hablando. Sin embargo, bueno, pues está esa parte oscura, o sea, como estamos viendo, el vudú es una religión más, es una religión animista, es una religión muy espiritual, una religión que tiene muchísimo respeto por los ancianos. Los veneran totalmente porque para ellos son la voz de la experiencia, de la sabiduría, y que bueno, pues ha sido tergiversado por la historia y que bueno, pero como todo tiene su parte también oscura, igual que por ejemplo pues el cristianismo tiene el satanismo, el vudú tiene su antítesis, que sería el judú, y ahí sí es donde tal vez podamos ver algún que otro muñeco judú malicioso al que clavarle ciertas agujas o clavos. Claro, pero es lo que hablábamos ahora mismo, ¿no? Hollywood ha hecho mucho daño sobre el tema de los muñecos vudú con los alfileres. De hecho, mira, por ejemplo, de lo que te voy a hablar ya ahora, mucha gente ya lo sabrá, pero otra gente a lo mejor no lo sabe, pero bueno, se dice que tras la historia del muñeco diabólico de Chucky, pues hay una historia de vudú y magia negra real, ¿no? Una historia que data del siglo XX, cuando un matrimonio hizo la compra de un muñeco fabricado a mano a una mujer que era esclava y que, según se dice, practicaba la hechicería. Ajá. Esto no va a acabar bien. No, tiene toda la pinta que no. De hecho, la historia se vivió en el año 1896, cuando un matrimonio hizo la compra, como decimos, de un muñeco a una esclava que lo fabricó con sus propias manos, de que lo único que sabían era eso, que era esclava, y que se rumoreaba que era practicante de hechicería. Algunas de las versiones de la historia aseguran que Robert Eugene Otto, el niño al que le fue regalado el muñeco,
nombró a su juguete Robert, al igual que él, y lo convirtió en su incondicional compañía durante la infancia. Creo que tú sabes qué muñeco es. Sí. He escuchado la historia. Sí, el Robert, el muñeco vestido de marinerito, un osito. Sí, que quiero recordar que decían los padres que cuando el niño estaba jugando en su habitación a puerta cerrada, que decían los padres que se oían dos voces al otro lado de la puerta. Sí, además con el paso del tiempo, bueno, pues estas situaciones fueran de lugar, comenzaron a presentarse en el hogar. Y cuentan que, bueno, que cuando Robert, el niño, creció, el muñeco fue encerrado en el ático y no fue hasta que una familia llegó a internarse en las paredes de esa casa en Key West, en Florida, en Estados Unidos, que los extraños sucesos comenzaron a presentarse una y otra vez, ¿no? Sin embargo, la pequeña pareja que vivió momentos de impacto por el muñeco aseguró que incluso llegó a golpearla y a intentar quitarle la vida al propio muñeco, ¿eh? Estamos hablando. Eso pasa por utilizar los altillos ajenos. Claro. La verdad es que alrededor de esta historia es como todo, ¿no? El misterio se mantiene y sigue apoyando la base de la historia de Chucky. Y bueno, actualmente el muñeco se encuentra en un museo de la propia localidad, lugar en donde, según los trabajadores del museo, pues continúa asustando personas. E incluso se cuenta que en más de una ocasión la vitrina se cierra con candados y con cosas que impidan la salida del muñeco, porque cuentan que al llegar más de una mañana se lo han encontrado en distintas estancias del museo, ¿no? Claro, yo miro para atrás porque tú me estás hablando de que el muñeco campa a sus anchas por el museo, porque abre la puerta, el muñeco vudú, y yo tengo aquí a Estefanía detrás, que no la veis por el croma, pero que está entrando en el cuarto. Entonces, claro, yo escucho de fondo entre tu voz, la música, escucho de fondo así, como traqueteo, más al que yo acabo de provocar, y se cae el micrófono. Bueno, esto después lo solucionamos académicamente con un corte. Sí. Como decía, y escucho yo traqueteo de la puerta detrás, y claro, yo ya estaba mirando, pues digo, ya está, ya viene el muñeco por mí. Bueno, te decía antes de empezar a grabar, ¿vale? Que te iba a hablar de un... A mí me ha llamado la atención porque además sobre este personaje HBO está preparando una serie que pinta muy bien. La serie se va a llamar Brujo, ¿vale? Ajá. Y la va a protagonizar Diego Boneta. Diego Boneta, para quien no lo sepa, es el actor que encarna a Luis Miguel en la serie Luis Miguel. Ajá. ¿Vale? Y va a ser uno de los productores ejecutivos de la serie y va a interpretar a Adolfo Constanzo, que es llamado el narcosatánico. O los narcosatánicos, como la DEA y el FBI y la CIA apodaron a este grupo, que yo siempre digo, el grupo son los narcosatánicos y su fe que los llevó a una absurda detención. O sea, ¿estos son primos de los veganos nazis? Más o menos. No, es que además este señor estamos ante un tipo, ¿vale? Que se hacía llamar el Padrino, Adolfo Constanzo, y sus crímenes, bueno, y asesinatos han sido inspiración para músicos y escritores que han hecho películas y canciones de los delitos que llevó a cabo, ¿no? Este señor nace en Miami, y viaja a México supuestamente para realizar una gira de modelaje. Gracias a su padrastro, pues se involucró en el tráfico de drogas, donde fungía como sicario y traficaba drogas de México a Estados Unidos. En su camino conoció a la señora Sara Aldrete, quien se convirtió en su pareja y a la que apodaron La Madrina. Y juntos se encargaron de liderar la organización criminal. En su juventud, Constanzo laboró como monaguillo en la Iglesia Católica, pero también fue acompañante de su madre en un viaje a Haití, en donde aprendió sobre vudú. Su madre, hay que decir que su madre ya estaba dentro del esoterismo, era sacerdotisa de la religión conocida como Palo Mayombe, que tú lo has nombrado antes. El palo, esto es un dato, el palo o Congo,
es una religión, como bien ha dicho Raúl antes, ocultista proveniente de África, de la cual está muy relacionada con los bantúes, siendo una vertiente de los yoruba, como tú bien has dicho, proveniente del Golfo de Guinea. Vale. Bueno, pues se presume que este tío, al llegar a México, Adolfo Constanzo, comienza a adquirir fama con personas de la clase alta y altos mandos de organizaciones criminales, todo gracias a sus, como él lo llamaba, dones espirituales. Hostia puta, o sea, dones espirituales. Sí, bueno, pero digamos que el caso, este tío, digamos que comienza a ser un informante místico. Que decía que sí. A ver, defíneme lo de informante místico, porque lo de informante por un lado y místico por el otro lo puedo entender, pero las dos cosas juntas ya lo veo ya más raro. Claro, porque él daba información a los cárteles sobre los ataques de organizaciones criminales contrarias, ¿vale? E incluso llegaba a prevenir redadas policíacas. O sea, él todo eso lo atribuía a su... Estaba haciendo un doble juego. Sí, pero él decía que eran sus poderes. Claro, él se aprovechaba de que su madre era sacerdotisa, que él había viajado a Haití en varias ocasiones y que se había hecho con túnicas y con ropa adecuada de la religión vudú. Y claro, en México todos sabemos lo supersticiosa que es la gente con según qué cosas, ¿no? Claro, este era el penumbra de los narcos. Exactamente, además, si vemos la foto, digamos que es una mezcla entre... El hijo puta es una mezcla entre el penumbra y es una mezcla entre el penumbra y el pirri, vámonos. Ostras, entonces está full equip, no le falta un detalle, vamos. Bueno, entre sus víctimas pues está Mark Kilroy. Este tipo, digamos que no fue una víctima más de Adolfo Constanzo. En los años 80, el norte de la región de Tamaulipas, específicamente la ciudad de Matamoros, era una ciudad muy turística. Estudiantes estadounidenses cruzaban la frontera para visitar sus playas. Kilroy era un joven estudiante de 21 años que decidió viajar a Matamoros como diversión. Sin embargo, fue torturado, secuestrado, sodomizado y sacrificado para un rito del palo en el rancho de Santa Elena. De todo lo que has dicho, yo pasaría directamente ya al sacrificio, ya pasando por lo demás. Directamente, ¿no? Yo ya directamente ya digo, mira, vamos a ahorrar tiempo. Cabe destacar que este tipo, Mark Kilroy, no era la primera víctima de Constanzo. Según datos, Constanzo ordenó a sus seguidores encontrar a un hombre blanco y angloparlante para sacrificar. Por lo tanto, este chico fue elegido a ciegas, ¿no? Sin un motivo aparente. Su desaparición tomó importancia rápidamente debido a que su tío, Ken Kilroy, trabajaba en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estos tipos, digamos que se creían invisibles, ¿no? Se creían invisibles, ¿no? De hecho, ese fue el motivo de su captura. Digamos que la fe que tenían en la organización criminal era increíble. Otra vez el tema de la fe, como los tontos macuts. Sí. Claro, ellos se creían que la ley no los veía. O sea, y es lo que tú decías antes, no hay nada peor que un loco convencido. Sí, bueno, totalmente. A ver, digamos que la caída de la banda comienza cuando un tal Serafín, al transitar por la carretera de camino al pueblo de Matamoros, se topa con un retén de policías que había sido instalado para la búsqueda del joven americano y coge y se lo salta. Ya que él se creía que era invisible. O sea, este tío, el Constanzo, le había metido en la cabeza que él tenía poderes, que era sacerdote vudú y que lo habían hecho y que los policías no lo iban a ver. Claro, es que lo que tú me estás contando, a lo mejor no será el mismo personaje, pero es que me suena mucho, y porque el personaje estaba basado en un personaje real, que es el personaje que interpreta Javier Bardem en Perdita Durango. Pues sí, creo que sí. Sí, que además hay un detalle que no se puso en la película, que dijo a la de la iglesia, no lo podemos poner porque la gente no se lo va a creer, pero que era así, que este indocumentado llevaba por corbata una columna vertebral humana. O sea, vamos, fíjate tú hasta dónde se puede llegar.
No, yo creo que aquí, a ver, esa entrevista de Alex de la Iglesia sí es verdad que además de hecho se hizo muy popular porque todo el mundo se cree a día de hoy incluso que es un chiste que quiso hacer Alex de la Iglesia en su momento. Y no. No, pero es verdad, o sea, pues bueno, pues gracias al pensamiento del tal Serafín, la policía lo sigue hasta el rancho Santa Elena. Claro, como ya hemos dicho, pues allí se habían cometido un montón de asesinatos, pues de las investigaciones posteriores llevan a cabo la detención de Serafín y a un velador que se encontraba en el rancho aquella noche, o sea, una persona de confianza, un vigilante, ¿no? Que ellos dejaban allí durante el interrogatorio, pues Serafín confiesa que Mark Kilroy fue torturado y le sacaron su cerebro para hervirlo en una olla y además lo hicieron desenterrar 15 cadáveres mutilados que también se encontraban en el patio del rancho. Toma ya. Antes de matarlo, ¿vale? Vale. Con los cerebros, digamos que las partes que se comían de los cuerpos, el tal Constanzo les hacía creer que era la base de su poderoso hechizo que seguiría ejerciendo sobre ellos si comían y bebían lo que él les diera, ¿no? Vale. Constanzo muere en un enfrentamiento con la policía en 1989. Tras una exhaustiva búsqueda, las autoridades encontraron su apartamento en la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc y la vivienda estaba a unas cuadras del Ángel de la Independencia de México. Vale. O sea, estaba muy cerquita de la estatua del Ángel de la Independencia de México. El enfrentamiento entre la policía y Constanza duró aproximadamente una hora. En este lapso de tiempo, Adolfo, al mismo tiempo que disparaba, lanzaba dinero y monedas a la calle. Para montar el caos absoluto. Claro, para que la gente se tirara encima de las monedas y poder escapar. Así que vemos que locos hay en todas partes y este señor aprovechó una vez más el vudú para sembrar el caos en torno a sus seguidores, ¿no? Para sembrar el miedo y el caos. Digamos, también tengo que decir que el asesinato de Mark Kilroy no fue el más mediático fue el caso de una chica que se le dio un bombo tremendísimo por la brutalidad. Pero vamos, que digamos que con este señor, con Mark Kilroy, tampoco que hubieran sido muy amables. Muy amables, porque como tú bien has dicho, nada más que con él. Pero el sacrificio ya vale, yo ya he hecho ya el nivel. Vale. Sí. Bueno, pues yo creo que por aquí podemos. Es que te tengo una sorpresa para ti y para los oyentes preparada para la despedida. No vamos a hacer cierre como tal, hacer una despedida rápida, porque tengo una sorpresa, pero claro, vamos a despedir aquí a Arcadia. No te lo quiero poner en YouTube porque YouTube, como es con el tema de los derechos de autor, te lo va a fulminar como pasó la semana pasada. Entonces, despedimos a Arcadia y los amigos de Arcadia que quieran escuchar esa sorpresa, que a lo mejor después la escuchas y dices, bueno, pues no es para tanto, pero a mí me hace gracia, yo creo que te va a hacer gracia que se pasen por el podcast, que se pasen por iVoox. Pues amigos de Arcadia Zona 51 y bueno, un placer haber estado este viernes, otro viernes más con todos vosotros, con Raúl, por supuesto, con toda la gente de TDN en iVoox y en Sport Direct Radio, aunque ahora seguimos en iVoox, pero bueno, ya que vamos, para que Arcadia se pueda despedir de TDN correctamente, pues que un placer, Raúl. Igualmente, como siempre. Bueno, te veo ahora en un par de minutos. Venga, buenas noches. Buenas noches.